Contamos en este instante con la presencia en los estudios de Hora 23 y de Bolivisión de la ministra Ariana Campero, ministra de Salud, para hablar del tema, cuando no, que nos ha preocupado en los últimos 35 días, la huelga del sector médico, el enfrentamiento entre este sector y el gobierno, que no tiene por el momento un punto de acuerdo y un punto de fin a la medida de presión que ha iniciado ese sector. Ministra, buenas noches, como siempre, bienvenida a Hora 23. Buenas noches, Juan Pablo, gracias por la invitación y a toda la población que escucha Bolivisión. Nos preguntamos prácticamente todos los días, no solamente los periodistas, sino el conjunto de la población, ¿a quién le corresponde ceder para que se suspenda la huelga en los hospitales? Algunos dicen los gobernantes como representantes de la población y como guardianes del bien mayor deberían dar esa posibilidad de dialogar aún con las medidas de presión y con el paro en los hospitales para encontrar una salida a este problema que ya desespera a todos. Bueno, yo quiero volver a ratificar antecedentes, ¿no? Más de un mes mi persona ha enviado notas a la dirigencia para reunirnos. Nos hemos reunido públicamente con medios de comunicación en Santa Cruz, hemos citado en Cochabamba, otros escenarios, nos hemos reunido en La Paz, 3 veces en La Paz, una de ellas con la presidenta de diputados en el Ministerio de Salud. Y en esas ocasiones no pusimos el pedido de que levanten paro. Y cuando pedimos el levantar el paro, no estamos diciendo que levanten sus piquetes de huelga de hambre, que dejen de bloquear, que dejen de marchar con insultos fuera del Ministerio de Salud. Lo que más bien hemos dicho que abran puertas de hospitales. Y entiendo y creo que ese no es ninguna condicionante extrema. Es una condicionante, un pedido humano. Estamos hablando de la privación a un derecho fundamental, a la atención a enfermos, que no van a planificar no enfermarse por el paro médico. Y planteando y dando estos antecedentes de las opciones de diálogo que se les ha dado, sobre todo al respecto del 205, la opción que les ha dado la Asamblea Legislativa, no la tomaron. Capaz la dirigencia no las bases con intención de prolongar el conflicto, me pregunto. ¿Por qué mencionó eso? 25 de septiembre se firma un acta de acuerdo, presidente de diputados, senadores, Aníbal Cruz, Larrea, doctor Villegas, FECIRMES, CIRMES La Paz, etcétera, con todos los acuerdos arribados y todos los acuerdos cumplidos en el Código Penal, en el 205, ley promulgada por la Asamblea. Más allá de eso empezaron las movilizaciones finales de noviembre. Me parece que desde septiembre, desde el 25 de septiembre, octubre y noviembre, no se quiso informar la cabalidad de los acuerdos arribados con la Asamblea Legislativa y sus 2 presidentes, y se generó más bien miedo con un tema tan sensible en el sector salud. Son antecedentes que hemos conocido en las últimas semanas. Me refiero a este último. Es el del 12 de diciembre. Sí, la presidenta de diputados les dio una opción con la firma, y estaba ahí varios dirigentes, les dio la opción de hacer una mesa técnica que permita modificar o encontrar nuevas posiciones, observaciones, sugerencias al 205, el 12 de diciembre, y no quisieron. Ahora, ¿no fue algo precipitada la promulgación de la ley, o mejor dicho, del código por el vicepresidente del Estado, en ese momento presidente en funciones, porque ese también fue un punto de quiebre del conflicto? Ya no había posibilidades de revisar la normativa al estar promulgada. ¿Había la necesidad de apresurar en esos plazos y en ese ritmo la promulgación de este código? Desde septiembre se los recibió, o sea, van a la dirigencia, no las bases. ¿Van a decir que no se los escuchó si desde septiembre firmaron un acta con los presidentes? Eso yo dejo a consideración de la gente ese análisis. Septiembre, octubre, noviembre, parte de diciembre, más del medio mes de diciembre. Pero reiterándole la pregunta, ¿había tanta prisa de aprobar el código? ¿Cuál la Asamblea Legislativa toma sus determinaciones autonómicamente. La ministra de Salud no puede decir qué hacer y qué no. La Asamblea Legislativa que aprueba o aprobó en este caso el artículo 205 y todo el Código del Sistema Penal a través de una ley, está conformada por senadores y diputados electos por el pueblo que toman sus propias determinaciones. La Asamblea lo aprueba, diputados, senados, y lo envían para su promulgación. Es decir, por más que se quiera,
el presidente en ejercicio no podía cambiar una determinación de senadores y diputados. Entonces creo que en eso también hay que tener claridad. Ahora, sí por otro lado... prolongar o demorar la promulgación de la norma. Tienen tiempos en norma y además la gestión está concluyendo. Pero yo vuelvo a reiterar, desde septiembre, Juan Pablo. Septiembre, se los ha recibido. ¿Y por qué ese doble discurso, cambiar eso? Pero yo creo que ese no es el fondo del tema. Yo creo que el fondo principal del tema es que hay que comprender en su cabalidad que el artículo 205, leyéndolo en extenso, al igual que otros países del mundo, en el caso de Sudamérica, 6 países legislan en sus códigos penales el tema específico de la mala práctica, sancionando la negligencia, impericia en caso de lesiones graves o muerte, la legisla. Y en este caso también es un artículo que protege a la población. Pero además de que protege a la población de ese mínimo porcentaje, mínimo, de médicos que pueden cometer actos negligentes, y estoy segura que la mayoría no lo hace porque son profesionales con alta categoría profesional, pero busca proteger a la población de ese mínimo que puede cometer actos negligentes, como en todo el mundo sucede. También tiene parágrafos que me parece que no se socializaron en el sector, que protege al profesional. Permítame hacer un paréntesis, vamos a hablar con detalle de este punto Claro que que acaba sí. de tocar, pero para concluir el tema de las condiciones para establecer un diálogo con el sector médico. Usted recordará el conflicto con los cooperativistas mineros en septiembre, octubre del año 2016, y allí los cooperativistas mineros bloquearon prácticamente la ciudad de La Paz, no se permitía la salida de vehículos, hubo una situación muy crítica, y en ese instante el gobierno no aplicó la política dura que ahora aplica con los médicos. Más bien el gobierno pedía diálogo incluso con esas medidas de presión en pie. ¿Por qué duros con los médicos y más tolerantes con los cooperativistas que sí ejercieron una medida bastante radical, bloqueo de la ciudad de La Paz? A ver, yo creo que no podemos establecer puntos de comparación en este sentido, ¿no? Y vuelvo a reiterar lo que te acabo de informar, Juan Pablo, es que más de un mes me le he pasado citándolos. La presidenta desde septiembre, la presidenta de diputados y senadores desde septiembre, Juan Pablo. No es un día o una semana. Desde el 25 de septiembre, que llegaron a acuerdos firmados. Entonces yo creo que ahí la población sacará sus conclusiones. Pero yo vuelvo a hacer un paréntesis, es importante que me escuchen a través de Hora 23 los profesionales de salud. Hay parágrafos, pero yo escucho los discursos y dicen, si falta insumos, medicamentos, igual nos vamos a ir a la cárcel. No, en el parágrafo 4, inciso A del artículo 205, nos eximen a los profesionales de salud en caso que no existan condiciones técnicas, medios técnicos, como insumos, medicamentos, ejemplo, nos eximen de responsabilidad penal. Y eso no veo que se haya informado a las bases de manera concreta. Han informado el parágrafo 6 que le permite al profesional solicitar por medios técnicos idóneos, imparciales, como una auditoría médica, por ejemplo, que se establezca una específica identificación en la investigación ante una denuncia de una supuesta negligencia. Eso no vi que se informe. Pero más bien estos parágrafos, a diferencia del viejo Código Penal, te permiten y te dan excepciones y eximirte de una responsabilidad penal, lo que antes no se generaba, y eso creo que no se informó. Sobre ese punto, precisamente, ya volvemos al tema del artículo 205, tras el ejemplo de los cooperativistas, que evidentemente tuvo un trato diferente del gobierno. Ayer el presidente del Colegio Departamental de Abogados nos decía que existe en la letra esa salvaguarda para explicar alguna situación de posible mala práctica. Pero, de acuerdo a la visión de este experto, los términos son tan ambiguos que resulta muy difícil de respaldar para un médico la posibilidad de explicar un posible caso de mala práctica. Bueno, yo creo, y creo que lo hablábamos antes de entrar en vivo contigo, Juan Pablo, la instancia para establecer si hay vacíos o incluso algún término inconstitucional no es perjudicar al paciente, cerrar la puerta a un enfermo de los hospitales. Creo que la vía para hacerlo es llevar adelante un recurso de inconstitucionalidad del respectivo artículo, como están sujetos cualquiera de las leyes, artículos y normas que se promulguen. Entonces yo creo que esa sería la vía más correcta, porque hay instancias competentes en el tema. Yo tengo claridad en eso. Pero además yo evidencio algo.
es posible buscar espacios de solución y como profesional de salud te digo, me parece coherente poder evidenciar instancias, sí, técnicas que nos permitan establecer auditorías médicas con especialistas, auditores médicos, porque yo entiendo el temor del profesional de salud de que sea un fiscal que es abogado, no médico, que evalúe, claro, que evalúe el historial clínico ante una denuncia, por ejemplo. Y entiendo esa necesidad, pero eso es un tema muy viable, pero no está vinculado a la esencia del 205. Y eso no tiene nada que ver con el 205, estará vinculado, pero no está tácito en el 205. Y creo que eso no es excluyente. Entonces, por ese lado veo esa opción que es muy sana y en lo absoluto nosotros nos hemos negado a una alternativa similar. Pero bueno, creo que en el caso, no puedo hablar por las reuniones con la Asamblea Legislativa, pero en el caso de nuestras reuniones con el Ministerio de Salud de manera puntual, a mi persona no se han planteado. Pero sí sería posible revisar el artículo 205. Sabemos que ya es una norma promulgada y que está en plena vigencia y va a entrar pronto en aplicación. Sabemos que hay una representación en el gobierno que tiene la misma representación en la Asamblea Legislativa. ¿Es posible pensar en la derogatoria del artículo 205 o cualquier solución no pasa por esa opción? Yo te volcaría la pregunta a vos. ¿Por qué? ¿Por qué habría que derogarla, Juan Pablo? No encuentro razón alguna. No se puede pedir a un Estado de ningún país que deje de legislar sobre la negligencia médica. Yo estoy segura que el profesional que está seguro de su responsabilidad, asume con responsabilidad sus actos y está seguro de su actualización permanente, de su cumplimiento de protocolos, pero sobre todo de su conocimiento técnico-científico, no tiene por qué tener miedo. Un factor a considerar no son las movilizaciones que tenemos todos los días, ya no solamente en La Paz, sino en varias capitales departamentales, y un movimiento que en algún momento parecía debilitarse, pero con el transcurso de los días parece sumar apoyo de muchos sectores. Apoyo de sectores ampliamente identificados de oposición. Te resumo en eso. Pero además yo quiero mencionar algo, ¿no? Y es importante aclarar por todo lo que vemos en medios de comunicación. Hoy el presidente Evo ha hecho el lanzamiento de convocar un encuentro nacional por la salud y la vida, Juan Pablo. Este encuentro nacional va a ser convocado con movimientos y organizaciones sociales, pero también con el sector médico, con el sector salud. Tiene que ser un encuentro que permita y salga de este encuentro una propuesta para transformar el sistema de salud. Se han invertido miles de bolivianos, millones de bolivianos estos años. Y le pediría a la Cámara que me señale este cuadro. El 2005, el presupuesto al sector salud era 2.468 millones de bolivianos. 2005. Al 2017 se ha incrementado en 18.304 millones de bolivianos. ¿En porcentaje cuánto significa? En porcentaje, estamos por encima del 300%, habrá que hacer un cálculo específico, pero de 2.000 millones a 18.000 millones, el incremento en presupuesto al sector salud evidentemente es considerable en 12 años. Y esto manifiesta la necesidad de una transformación del sistema de salud, porque al ser un sistema, y lo decimos con claridad, un sistema desorganizado, hiperfragmentado, con múltiples cabezas, con una pérdida de rectoría de la cabeza del sector, que es el ministerio, ha inyectado recursos considerablemente, pero que no se han traducido en satisfacción de la población en varios espacios, sobre todo en las ciudades capitales. ¿Se demoró 12 años de gestión de gobierno en constatar esta situación? Capaz se hubiera hecho linda esa pregunta en tiempos neoliberales también, que son toda la República. Y en 12 años se invirtió mucha plata y se ha confiado en las autonomías, se ha confiado en que en esa forma de organización, dándole estos recursos de 2.000 a 18.000 millones de bolivianos podía funcionar, pero no ha sido así. Entonces ahora, de manera consciente, se está convocando un encuentro nacional por la salud y la vida que permita salir de él, capaz la ley marco de salud, capaz otras propuestas de reestructuración que hacen falta, Juan Pablo. Hace falta transformar el sistema de salud porque es desorganizado y hay que hacerlo con todas sus palabras y con todas sus letras. El sistema de salud hoy tiene y espera y necesita una reestructuración, una transformación.
Y creo que este encuentro tiene que tener un equilibrio entre la propuesta técnica, que estoy segura que van a haber profesionales de salud pública, salubristas reconocidos, otros especialistas reconocidos, médicos generales reconocidos, enfermeras reconocidas, etcétera, como también la participación de la población. Ahora, para llegar a ese punto, a ese encuentro, necesitamos primero resolver este conflicto. No creo que sean temas que estén uno directamente vinculado con otro. Se ha tomado una decisión de que hay que transformar el sistema de salud y las puertas del diálogo nunca se han cerrado. Lo que se está pidiendo es que solo se abran la puerta a los enfermos como derecho fundamental, que también está en la Constitución Política del Estado. Y en la Constitución Política del Estado también establece que los servicios de salud deben prestarse de manera ininterrumpida. Creo que hasta eso se están olvidando. Pero más allá de eso, el diálogo está abierto, pero el encuentro tiene que llevarse adelante para también, incluso dentro de estos espacios, poder dar soluciones a varios temas planteados en coyunturas conflictivas, que creo que de una crisis también es posible dar y salir hacia adelante con mejores soluciones. Y entiendo que es hoy una necesidad poder dar esa opción a tener un sistema único de salud que establece la Constitución Política del Estado, poder dar esa opción de respeto a la seguridad social como establece la Constitución Política del Estado, pero en el encuentro, como también lo establece el artículo 40 de la Constitución Política del Estado, que se garantizará la participación de la población organizada en la toma de decisiones y en la gestión de todo el sistema de salud. Y para eso también se está haciendo el encuentro, porque hay que transformar el sistema de salud tan necesario. Y entiendo que varios de los temas planteados en una coyuntura como hoy también pueden resolverse en una ley marco de salud. No me adelanto a qué saldrá de resolución de un encuentro de estas grandes características importantes, pero estoy segura que se va a poder evidenciar problemas macro, micro y sobre todo creo que hay un tema que nos debe vincular a todos al ir al encuentro, es evidenciar la salud como un derecho y no como una mercancía. La condición sine qua non sigue siendo el restablecimiento de la atención en los hospitales. Y en segundo lugar, termino mi idea, Juan Pablo, sobre la Constitución Política del Estado. Creo que es el primer y son líneas bases que podemos guiar la discusión sobre lo que está en la Constitución en cuanto a la salud como un derecho. Y yo reitero, el pedir como gobierno nacional que se abran hospitales, que sigan sus piquetes de huelga de hambre, que siga el bloqueo en las calles, que sigan llevando estudiantes a insultar a la ministra, a hacer cánticos políticos, a tirar globos, canicas, molotovs al Ministerio de Salud, que sigan haciéndolo, pero que abran después de 35 días los hospitales al enfermo. No estamos pidiendo una condición exorbitante, estamos pidiendo, y si quiere llamarle condición o no, pero en todo caso será una condición humanitaria. ¿Y el gobierno está dispuesto a cesar el discurso también agresivo que ha tenido a través de campañas, de manifestaciones de sus autoridades hacia el sector médico? ¿Podría ser ese un punto de equilibrio? Yo creo que nadie ha sido agresivo. Lo que sucede es que no se puede pedir algo que desproteja a la población. Y espero que incluso me incluya a todos los que estamos aquí en este estudio, Juan Pablo, a ti o a mí, incluso a mí, que algún día no tengamos como pacientes, porque bueno, uno es médico, pero también un día es paciente, que estar a la merced de que se cometa un acto negligente con uno, capaz con ese porcentaje mínimo. Y eso no quiere decir que todos los médicos sean negligentes, pero hay pedidos que también son incoherentes, incluso comparándolos con legislaciones internacionales. Todos los países regulan esto y legislan esto. Y creo que se ha dado la opción a la dirigencia para establecerlo. Y me parece importante evidenciar que se han dado las opciones distintas y los amplios espacios al diálogo. Y se va a seguir abriendo las puertas al diálogo, pero el pedido es un pedido humanitario. Que sigan los piquetes, que sigan las marchas, que sigan los bloqueos en calles. Pero denle el espacio no a la ministra, que con suerte no me enfermé estos días, que abran espacio a la embarazada que quiera hacer su consulta externa,
para su control prenatal. Creo que eso no es ninguna condición extrema, Juan Pablo. Gracias, ministra, Muchas gracias por su valoración, por la evaluación del conflicto. Ojalá en los próximos días podamos tener mejores noticias, no solamente para el gobierno ni para los médicos, sino fundamentalmente para la población. Ojalá y que este encuentro, y a partir de este encuentro a mediano plazo, tengamos un sistema de salud que todos queremos. Que depende de la voluntad de ambas partes. Estoy segura, cuando el sector salud también, estoy segura que la gente, la mayoría del sector salud va a apoyar una transformación que siempre y cuando esté vinculada a proteger el bien mayor del pueblo y no solo pequeños intereses corporativos. Siempre por encima está el derecho de la gente, del pueblo, que es el bien mayor. Muchas gracias, ministra, por su presencia.